En el año 1907, una niña de 3 años cae por las escaleras de su hogar en Londres. Su cuerpo golpea cada escalón con un sonido sordo que hiela la sangre de sus padres. Cuando llegan los médicos, la declaran muerta. Pero una hora después, la pequeña Dorothy Eady abre los ojos. No hay daño cerebral, ninguna lesión visible. Los médicos se marchan desconcertados. Lo que nadie sabe es que la niña que despertó ya no es la misma que cayó. Algo cruzó el umbral de la muerte con ella. Algo que llevaba dormido 3000 años. Desde esa noche, Dorothy comienza a gritar en sueños palabras en un idioma que nadie reconoce. Dibuja templos con columnas de piedra que no debería conocer. Llora desconsolada rogando volver a casa, pero su hogar no está en Inglaterra. Está en las orillas del Nilo, en una tierra de arena dorada y dioses con cabezas de animales. Sus padres la llevan a médicos, psiquiatras, sacerdotes. Nadie encuentra explicación. La ciencia guarda silencio ante los recuerdos imposibles de esta niña que describe con precisión ritual tras ritual del antiguo Egipto. Ceremonias que solo los arqueólogos más experimentados podrían conocer. Algo que ningún libro le había enseñado. Algo que su mente no debería recordar. Este es el caso de Dorothy Eady, la mujer que la historia conocería como Seti, la madre de Seti. La mujer que afirmó haber sido una sacerdotisa en el templo de Abidos hace más de 3 milenios. Amante prohibida del faraón Seti I. Un caso que desafía cada ley de la ciencia moderna. Un enigma que divide a escépticos y creyentes, a investigadores y místicos. Porque Dorothy no solo recordaba el antiguo Egipto, lo vivía, lo respiraba, lo habitaba como si el tiempo fuera simplemente una ilusión. Londres, 1907. Una casa victoriana se alza en la bruma de una tarde de invierno. El aire huele a carbón quemado y a la humedad perpetua que impregna cada rincón de la ciudad imperial. Dentro, una niña de 3 años llamada Dorothy Eady juega en el segundo piso, ajena al destino que la aguarda al final de esas escaleras de madera pulida. Sus pequeños pies descalzos rozan el borde del primer escalón, y entonces el mundo se detiene. El cuerpo cae. Cada impacto contra la madera resuena como un tambor fúnebre en la casa silenciosa. Su madre suelta un grito que parece rasgar el tejido mismo de la realidad. Cuando sus padres llegan hasta ella, Dorothy yace inmóvil sobre el suelo frío del vestíbulo, con los ojos cerrados y los brazos extendidos en un ángulo imposible. No respira. El médico de familia llega 30 minutos después, examina el pequeño cuerpo con manos temblorosas y pronuncia las palabras que ningún padre desea escuchar. La niña ha muerto. Pero la muerte, a veces, no es el final. Una hora después, cuando el médico regresa con los documentos necesarios para certificar el fallecimiento, algo imposible sucede. Dorothy abre los ojos. No hay explicación médica. No hay lógica que pueda contener este milagro o esta anomalía. El doctor examina cada centímetro de su cuerpo buscando fracturas, hemorragias internas, daño cerebral. No encuentra nada, absolutamente nada. Como si la muerte hubiera sido solo un sueño, del que la niña simplemente decidió despertar. Los días siguientes traen una calma engañosa. Dorothy camina, come, juega como cualquier niña de su edad. Pero sus padres notan algo en su mirada. Una profundidad que no existía antes, como si detrás de esos ojos infantiles habitara algo mucho más antiguo. Por las noches la escuchan hablar en sueños. No son balbuceos sin sentido, sino palabras en un idioma que ninguno de ellos reconoce. Sonidos guturales, vocales largas y profundas, consonantes que parecen provenir de la garganta del tiempo mismo. Una mañana, Dorothy encuentra en la biblioteca de su padre un libro ilustrado sobre el antiguo Egipto. Sus pequeños dedos tocan la imagen de un templo de columnas colosales y sus ojos se llenan de lágrimas. «Quiero ir a casa», susurra con una tristeza que no pertenece a una criatura de 3 años. Sus padres intercambian miradas de preocupación. «Esto es tu casa, Dorothy», le dice su madre con dulzura. Pero la niña niega con la cabeza, sus lágrimas cayendo sobre la página amarillenta. «No», repite, «mi casa está allí». En ese momento algo se rompe en la cordura de esa familia londinense.
Las visitas al médico se vuelven frecuentes. Neurólogo, psiquiatras infantiles, especialistas en traumas intentan encontrar una explicación racional. Quizás el golpe causó algún daño imperceptible en el cerebro. Quizás es una fantasía elaborada para procesar el trauma de la caída. Pero ninguna teoría puede explicar lo que viene después. Dorothy comienza a dibujar. No garabatos infantiles, sino representaciones detalladas de templos egipcios con una precisión arquitectónica imposible para su edad. Traza jeroglíficos en las paredes de su habitación con carboncillo. Sus padres encuentran símbolos de Ankhs, ojos de Horus, escarabajos sagrados dibujados con una mano que parece guiada por una memoria ancestral. A los años, Dorothy exige que la lleven al Museo Británico. Sus padres ceden, esperando que la experiencia calme su obsesión. Pero cuando cruzan las puertas de mármol y entran en la galería egipcia, la niña no camina, corre. Corre como si conociera cada pasillo, cada vitrina, cada rincón de ese laberinto de antigüedades. Se detiene frente a una estatua de piedra caliza que representa a una sacerdotisa del templo de Isis. Sus pequeños labios se mueven en silencio, recitando lo que parecen ser oraciones en un idioma muerto hace 3000 años. Los guardias del museo observan desconcertados, sus padres aterrorizados. Pero lo más perturbador sucede frente a una vitrina que contiene papiros con escenas funerarias. Dorothy se acerca al cristal, presiona su rostro contra él y comienza a llorar con un dolor visceral, profundo, antiguo. «Ese soy yo», solloza señalando una figura femenina en un mural. «Yo estaba allí». Sus padres intentan alejarla, pero ella se aferra al cristal con una fuerza sorprendente. «Conozco ese lugar, conozco esas columnas, conozco el olor del incienso y el sonido de los cantos. Estuve allí, viví allí, morí allí». Las palabras salen de su boca como un río desbordado de recuerdos que no deberían existir. Los años pasan y la obsesión no disminuye, se intensifica. Dorothy aprende a leer y devora cada libro sobre egiptología que cae en sus manos. Pero no lee como alguien que aprende, sino como alguien que recuerda. Corrige errores en traducciones académicas, señala inexactitudes en reconstrucciones arquitectónicas. Describe rituales que ningún texto moderno había documentado. Los expertos que la escuchan quedan perplejos. ¿Cómo puede esta niña británica, sin educación formal, poseer un conocimiento tan íntimo del antiguo Egipto? A los 7 años, Dorothy tiene un sueño recurrente. Se ve a sí misma con otro nombre, Bentreshit, que significa arpa de alegría. No es una niña londinense, sino una joven de piel bronceada por el sol del desierto, envuelta en lino blanco, caminando por los pasillos de un templo en Abidos. El aire está cargado con el aroma del incienso de mirra y los cantos de los sacerdotes resuenan contra las columnas de piedra. En el sueño, ella es una sacerdotisa virgen consagrada a la diosa Isis. Pero algo prohibido sucede. Conoce a un hombre de presencia magnética, rostro cincelado y ojos que portan el peso de un imperio. Es el faraón Seti, primero de su nombre, constructor de templos, conquistador de tierras, amado por los dioses. El sueño siempre termina de la misma manera. Bentreshit y el faraón se encuentran en secreto en los jardines del templo, bajo la luz plateada de la luna egipcia. Se tocan, se besan, rompen el voto sagrado que la une a la diosa. Cuando el embarazo es descubierto, los sacerdotes la confrontan. No puede revelar el nombre del padre sin condenar al faraón. Prefiere la muerte. En el sueño, Dorothy siente el filo frío de la hoja contra su garganta. Siente su sangre derramándose sobre la arena dorada. Siente cómo su alma se desprende de su cuerpo y comienza un viaje de 3 milenios a través del vacío del tiempo. Cuando despierta, Dorothy ya no llora. Hay una certeza en su interior, sólida como las pirámides, antigua como el Nilo. Esto no es fantasía, esto no es trauma, esto es memoria. Memoria de una vida que vivió hace 3000 años. Memoria que cruzó el abismo de la muerte, atravesó las edades oscuras, las cruzadas, las plagas, las guerras mundiales,
para finalmente encontrar un cuerpo nuevo en una casa londinense. La caída por las escaleras no fue un accidente, fue la puerta. El momento exacto en el que dos almas, separadas por milenios, finalmente se reconectaron. Los médicos no tienen respuesta. La ciencia no tiene explicación. La religión cristiana que sus padres practican tampoco ofrece consuelo ante este enigma. Dorothy Eady es un fenómeno que desafía cada sistema de creencias occidental. Pero ella no necesita que nadie crea. Ella sabe. Y ese conocimiento la perseguirá, la guiará, la obsesionará hasta que finalmente, décadas después, cruce el océano, atraviese el Mediterráneo y llegue a las orillas del Nilo. De regreso a casa. De regreso a Abidos. De regreso al templo donde una vez fue Bentreshyt, la sacerdotisa que amó a un faraón y pagó ese amor con su vida. Pero eso es solo el comienzo de una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la muerte, la memoria y la naturaleza misma de la conciencia humana. Los años en Londres transcurren como una condena. Dorothy Eady crece atrapada entre dos mundos, dos vidas, dos identidades que luchan por coexistir en un mismo cuerpo. La ciudad gris, las calles empedradas, el sonido constante de los carruajes y más tarde de los automóviles, todo le resulta extraño, artificial, equivocado. Por las noches, cierra los ojos y escucha el murmullo del Nilo. Siente la arena caliente bajo sus pies. Huele el incienso de mirra quemándose en los altares sagrados. Londres es su prisión. Egipto es su llamado. A los 15 años, algo cambia. Dorothy no es solo una niña con recuerdos imposibles. Ahora es una joven decidida a reclamar su verdad. Trabaja en cualquier empleo que le permita ahorrar dinero, limpiando casas, sirviendo en tiendas, copiando documentos en oficinas polvorientas. Cada penique que gana lo guarda en una caja de metal bajo su cama. Sus padres observan impotentes esta obsesión que consume a su hija. Intentan razonar con ella, le suplican que olvide esas fantasías y construya una vida normal. Pero Dorothy ya no los escucha. Su mente, su corazón, su alma entera están anclados 3000 años en el pasado. En 1933, con 29 años, Dorothy finalmente consigue trabajo en una oficina de egiptología en Londres. No es arqueóloga titulada, pero su conocimiento autodidacta del antiguo Egipto supera al de muchos académicos. Los investigadores que trabajan con ella quedan asombrados por su capacidad para traducir jeroglíficos complejos sin consultar diccionarios, por su comprensión intuitiva de rituales religiosos que apenas han sido documentados. Uno de ellos, un profesor de cabello cano y mirada escéptica, le pregunta un día dónde estudió. Dorothy lo mira con una sonrisa melancólica. «No estudié», responde, «solo recuerdo». Ese mismo año, el destino interviene en forma de un joven egipcio llamado Eman Abdel Meguid. Trabaja como profesor visitante en Londres, y sus caminos se cruzan en una conferencia sobre arquitectura faraónica. La conexión es inmediata, magnética, inevitable. No es amor romántico lo que Dorothy siente, sino algo más profundo, una certeza de que este hombre es el puente que necesita para volver a casa. Se casan en cuestión de meses. Los padres de Dorothy lloran en la ceremonia, sabiendo que están perdiendo a su hija no solo a manos de un hombre, sino a las de un país que lleva reclamándola desde que tenía 3 años. 1930 y... Dorothy finalmente pisa tierra egipcia. El barco atraca en el puerto de Alejandría bajo un sol cegador que convierte el Mediterráneo en un espejo de luz líquida. Cuando sus pies tocan el muelle, algo se rompe dentro de ella. Las lágrimas caen sin control. No son lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de reencuentro, de un alma que finalmente vuelve al lugar donde pertenece. Los otros pasajeros la miran desconcertados, pero Dorothy no les presta atención. Se arrodilla, toca la tierra con las manos y susurra en voz baja: «He vuelto. Después de 3000 años, he vuelto». Los primeros años en Egipto transcurren en El Cairo, donde su esposo trabaja como profesor. Dorothy da a luz a un hijo al que nombran Seti,
en honor al faraón que afirma haber amado en su vida anterior. Sus vecinos egipcios la encuentran extraña pero fascinante. Esta mujer británica que habla árabe con un acento arcaico, que conoce canciones folclóricas que solo los ancianos del desierto recuerdan, que realiza rituales antiguos ante altares improvisados en su casa. Algunos la llaman loca, otros, con respeto temeroso, comienzan a llamarla Seti, la madre de Seti. Pero el Cairo no es suficiente. Dorothy sabe que su verdadero destino aguarda 400 kilómetros al sur, en un lugar llamado Abidos, lugar donde se alza el templo de Seti I, el edificio que ha visitado miles de veces en sueños, el escenario de su vida y muerte anteriores. Su matrimonio se desmorona bajo el peso de su obsesión. Eman no puede competir con el fantasma de un faraón muerto hace 3 milenios. En 1956, Dorothy toma la decisión que sella su destino. Se divorcia, deja atrás su vida en el Cairo y viaja sola a Abidos con su hijo. Cuando el autobús atraviesa las últimas dunas y el templo aparece en el horizonte, Dorothy deja de respirar. Las columnas colosales se alzan contra el cielo azul intenso, exactamente como las ha visto en sus visiones. Cada piedra, cada estatua, cada relieve tallado le resultan familiares como el rostro de un amante. El vehículo se detiene y ella baja con las piernas temblorosas. Camina hacia la entrada del templo y algo extraordinario sucede. Sus pies se mueven solos, siguiendo un camino que su mente consciente no conoce, pero que su memoria ancestral reconoce perfectamente. Los arqueólogos que trabajan en el sitio observan curiosos a esta mujer occidental que camina por el templo con los ojos cerrados. No tropieza, no duda, no se pierde. Gira a la izquierda en el pasillo correcto. Evita un desnivel peligroso sin mirarlo. Se detiene exactamente frente al santuario dedicado a Osiris. Abre los ojos y señala una pared cubierta de inscripciones. Detrás de esto hay un jardín, dice con voz firme. Un jardín con árboles de sicomoro y un estanque. Los arqueólogos intercambian miradas escépticas. No hay ningún jardín registrado en los planos del templo. Deben estar equivocados. Pero Dorothy no se equivoca. Solicita permiso para trabajar como asistente en las excavaciones. Su conocimiento del templo es tan preciso que pronto se vuelve indispensable. Los guía hacia pasadizos ocultos que no aparecen en ningún mapa moderno. Describe la ubicación exacta de habitaciones que fueron selladas hace siglos. Explica la función ritual de objetos que los expertos apenas comprenden. Y entonces sucede lo imposible. Durante una excavación en el sector norte, los trabajadores descubren exactamente lo que Dorothy predijo: los restos de un antiguo jardín con raíces fosilizadas de sicomoros y los vestigios de un estanque ceremonial. El director de las excavaciones, un egiptólogo británico de prestigio internacional, confronta a Dorothy. ¿Cómo lo sabías? La pregunta cuelga en el aire cargado de polvo del desierto. Dorothy lo mira con una calma que desarma cualquier escepticismo. Lo sabía porque estuve aquí, responde. Hace 3000 años, cuando estas columnas eran nuevas y brillaban con oro y lapislázuli. Cuando los himnos resonaban entre estos muros. Cuando yo era Bent-Resit, sacerdotisa de Isis, y este era mi hogar. El arqueólogo no encuentra palabras para responder. Los años en Abidos revelan más imposibilidades. Dorothy describe rituales funerarios con detalles que luego son confirmados por papiros recién descubiertos en otras tumbas. Corrige traducciones de inscripciones jeroglíficas que especialistas con doctorados habían malinterpretado. Predice dónde encontrarán ciertos tipos de ofrendas votivas durante excavaciones futuras. Cada acierto es un clavo más en el ataúd del escepticismo científico. Cada predicción cumplida es una grieta más en el muro de la racionalidad occidental. Pero lo más perturbador no son sus conocimientos arqueológicos, es lo que sucede por las noches. Dorothy vive en una pequeña casa de adobe cerca del templo. Los guardias nocturnos reportan haberla visto caminando descalza hacia las ruinas bajo la luz de la luna. La siguen a distancia
y observan cómo se arrodilla ante una estatua de Seti I. Habla en voz baja, como conversando con alguien invisible. Algunas noches, los guardias juran escuchar dos voces, la de Dorothy y una segunda voz masculina, profunda, resonante, hablando en un egipcio antiguo que nadie ha pronunciado en milenios. Un arqueólogo joven, recién llegado al sitio, decide investigar. Una noche sigue a Dorothy hasta el templo. Se oculta detrás de una columna y observa. Dorothy está de pie frente al muro que muestra a Seti primero recibiendo la vida eterna de manos de Osiris. Extiende sus manos hacia la piedra fría y comienza a hablar. «Mi señor, mi amor, he vuelto como prometí». Sus palabras están cargadas de una emoción tan intensa que el joven arqueólogo siente un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Entonces, algo imposible sucede. Dorothy sonríe, inclina la cabeza como escuchando algo y responde: «Sí, mi faraón, estoy en casa. Para siempre. La ciencia no tiene explicación». Los psiquiatras hablan de delirios elaborados, de fantasías disociativas. Los escépticos la acusan de fraude, de haber estudiado en secreto documentos arqueológicos antes de llegar a Egipto. Pero ninguna teoría puede explicar el conocimiento imposible que Dorothy posee. Ningún libro le enseñó dónde estaba ese jardín oculto. Ningún papiro describió esos rituales que ella conoce con precisión quirúrgica. Seti es un enigma viviente, una puerta abierta entre el pasado y el presente, una prueba de que quizás, solo quizás, la muerte no es el final y la memoria puede sobrevivir al tiempo mismo. Los últimos 30 años de la vida de Dorothy Eddy transcurren en Abidos como una existencia suspendida entre dos realidades. Durante el día, es una mujer de apariencia ordinaria que vive en una casa humilde de adobe, trabaja catalogando artefactos en el almacén del templo y comparte té con los arqueólogos que visitan el sitio. Pero cuando el sol se oculta detrás de las dunas y las sombras se alargan sobre las columnas antiguas, Seti se transforma en algo diferente. Se convierte en la guardiana de un umbral invisible, en el puente viviente entre el mundo de los mortales y el reino de los espíritus faraónicos. Los encuentros nocturnos comienzan poco después de su llegada definitiva a Abidos. Dorothy describe la primera vez con una claridad que desafía cualquier explicación psicológica. Es una noche sin luna. El desierto está envuelto en una oscuridad absoluta salpicada de estrellas. Ella camina descalza hacia el templo, guiada por un impulso que no puede resistir ni moro comprender. Las puertas antiguas crujen bajo sus manos y entra en el santuario principal. El aire está cargado de una presencia tangible, densa, casi física. Y entonces lo ve. Una figura translúcida pero inconfundiblemente real se materializa frente a ella. Es Seti I, su faraón, su amante de hace 3 milenios. Los escépticos dirían que es alucinación, que el cerebro de Dorothy genera estas visiones como mecanismo de compensación por una vida de soledad y obsesión. Pero Dorothy no está sola en estas experiencias. Los guardias del templo, hombres egipcios criados en tradiciones que respetan lo sobrenatural, confirman haber visto luces extrañas emanando del santuario durante las noches. Algunos reportan haber escuchado conversaciones en un idioma arcaico que reconocen como egipcio antiguo, pero que no pueden comprender. Un guardia veterano, de nombre Ahmed, jura haber visto 2 siluetas dentro del templo, la de Seti y la de un hombre alto vestido con túnicas blancas, y tocado real. Dorothy lleva un diario detallado de estos encuentros. Escribe que Seti le habla del mundo subterráneo, de los juicios ante Osiris, de los secretos que los faraones conocían sobre la naturaleza de la muerte. Le revela conocimientos sobre arquitectura sagrada que ella luego verifica con los arqueólogos, descubriendo que sus descripciones son exactas hasta en los detalles más minuciosos. Le muestra visiones del templo tal como era en su época de gloria: paredes pintadas de azul, rojo y dorado, estatuas brillando bajo el sol, sacerdotes y sacerdotisas realizando rituales complejos que ningún libro moderno ha documentado. Los investigadores que conocen a Seti están divididos.
Algunos la consideran una excéntrica inofensiva, cuyo conocimiento del antiguo Egipto, aunque impresionante, debe tener alguna explicación racional aún no descubierta. Otros, especialmente aquellos que han presenciado sus predicciones arqueológicas cumplirse una y otra vez, no pueden negar que hay algo genuinamente inexplicable en esta mujer. Un arqueólogo estadounidense, después de pasar semanas trabajando con ella, admite en una entrevista: "No creo en la reencarnación, pero tampoco puedo explicar a Dorothy Eady. Es el caso más desconcertante que he encontrado en 40 años de carrera. Om Seti no solo afirma comunicarse con espíritus, también practica rituales del antiguo Egipto con una devoción que roza lo fanático. Mantiene un altar en su casa con estatuas de Isis, Osiris y Seti I. Cada mañana realiza ofrendas de pan, cerveza y flores, exactamente como lo hacían los antiguos egipcios hace 30 siglos. Celebra festivales religiosos que han sido olvidados durante milenios, siguiendo calendarios lunares y estelares que reconstruye desde su memoria. Sus vecinos egipcios la observan con una mezcla de respeto y temor. Para ellos, Om Seti no es simplemente una extranjera excéntrica. Es alguien que posee un conocimiento ancestral que incluso los sacerdotes modernos han perdido. En 1970, un equipo de parapsicólogos británicos viaja a Abidos para estudiar el caso de Om Seti. Realizan pruebas, entrevistas extensas, análisis psicológicos. Su conclusión es cautelosa pero reveladora. Dorothy Eady no muestra signos de esquizofrenia, trastorno disociativo de identidad, ni ninguna otra patología psiquiátrica conocida. Su memoria de eventos del antiguo Egipto es consistente, detallada y verificable arqueológicamente en un grado que no puede ser explicado por aprendizaje convencional. Una de las investigadoras escribe en su reporte: "Si esto es fraude, es el más elaborado y convincente de la historia. Si es locura, es una locura que predice descubrimientos arqueológicos. Y si es real, entonces debemos reconsiderar todo lo que creemos saber sobre la conciencia y la muerte". Los años 80 traen el declive físico inevitable de la edad. Om Seti, ahora en sus 70, camina encorvada por el peso de 2 vidas. Su rostro está curtido por el mindo de sol del desierto, sus manos temblorosas de artritis, pero sus ojos mantienen esa profundidad antigua que nunca la abandonó. Los turistas que visitan Abidos buscan conocerla, escuchar sus historias, tocar, aunque sea brevemente, ese misterio viviente. Ella los recibe con amabilidad, responde sus preguntas, pero hay siempre una distancia en su mirada. Como si parte de ella ya no habitara completamente este mundo, como si estuviera gradualmente regresando al lugar del que vino. En 1981, Om Seti hace una declaración que hiela la sangre de quienes la escuchan. "Pronto me reuniré con mi faraón permanentemente", dice a un grupo de arqueólogos durante una cena. No es una predicción dramática, sino una simple constatación de hechos, dicha con la misma naturalidad con la que alguien anuncia un viaje. Les pide un favor. Cuando muera, quiere ser enterrada de forma tradicional egipcia, envuelta en lino, con su rostro orientado hacia el templo de Seti. No quiere un funeral cristiano. No quiere himnos modernos. Quiere partir como partió Bentreshit hace 3000 años, como una sacerdotisa volviendo al abrazo de los dioses antiguos. El 21 de abril de 1981, Dorothy Eady cierra los ojos por última vez. No hay agonía, no hay lucha. Simplemente deja de respirar en su pequeña casa de adobe, rodeada de los artefactos y estatuas que fueron su compañía durante décadas. Los arqueólogos y vecinos que acuden a su casa encuentran su cuerpo en posición serena, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Sobre su pecho descansa una fotografía amarillenta del templo de Seti I. En su mano derecha sostiene un amuleto de turquesa con forma de escarabajo, un regalo que afirmaba haber recibido del propio faraón en una de sus visitas nocturnas. Las autoridades egipcias, en un gesto extraordinario de respeto, permiten que sea enterrada según sus deseos. Su tumba se encuentra en el cementerio cristiano de Abidos, pero orientada de forma no cristiana.
Su cuerpo mira hacia el templo, exactamente como ella lo pidió. La lápida lleva una inscripción simple: Om Seti, 1981. Pero los lugareños añaden flores silvestres del desierto cada semana, y susurran que en las noches sin luna pueden ver dos figuras caminando entre las columnas del templo: una mujer de piel clara y un hombre de porte real. El legado de Dorothy Eddy persiste como una pregunta sin respuesta que desafía nuestras certezas más fundamentales. La ciencia moderna, con toda su sofisticación tecnológica y metodológica, no ha podido explicar satisfactoriamente el caso de Om Seti. Sus conocimientos arqueológicos verificables, sus predicciones cumplidas, su consistencia inquebrantable durante 70 años, todo apunta hacia algo que nuestros paradigmas actuales no pueden acomodar. Quizás la muerte no es el final. Quizás la conciencia sobrevive de formas que apenas comenzamos a intuir. Quizás el tiempo no es la línea recta que creemos, sino un círculo eterno donde pasado y presente se tocan en lugares sagrados como habidos. La historia de Dorothy Eddy nos deja con preguntas que resuenan en lo más profundo de nuestra existencia. ¿Es posible que llevemos memorias de vidas anteriores dormidas en algún rincón de nuestra conciencia? ¿Puede el amor trascender la muerte y el tiempo mismo? ¿Existen lugares en este mundo donde el velo entre dimensiones es más delgado, donde lo imposible se vuelve cotidiano? Om Seti no ofrece respuestas definitivas, pero su vida entera es una invitación a cuestionar las fronteras que creemos infranqueables entre la vida y la muerte, entre el recuerdo y la experiencia, entre lo que fue y lo que es. Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez has sentido esa extraña familiaridad con lugares que nunca visitaste, si has tenido sueños tan vívidos que parecen memorias, si te has preguntado qué hay más allá del umbral de la muerte, te invito a suscribirte y continuar explorando juntos estos misterios que desafían nuestra comprensión. Comparte en los comentarios. ¿Has vivido experiencias que la ciencia no puede explicar? ¿Has sentido conexiones inexplicables con épocas o lugares del pasado? ¿Qué crees que sucede con la conciencia después de la muerte? Tu historia, tu experiencia, tu reflexión pueden ser la pieza que falta en este rompecabezas eterno de la existencia humana. Hasta el próximo enigma, guardián del misterio.